Vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, 6 de julio del 2024. Vamos a orar antes de dar inicio para leer juntos el Salmo 32, antes de la alabanza y antes de la enseñanza. Vamos a orar juntos para poner todo en manos del Señor y que sea el Señor el que nos dé la instrucción en esta tarde y nos ministre a todos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día que has provisto para nosotros. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos, Señor, que es gracias a tu voluntad y a tu misericordia que hoy nos levantamos respirando, Señor, en este día. Te damos las gracias, Señor, por todas las personas que ahorita están conectadas, Señor, en esta prédica, esta enseñanza, Señor, y también por las personas que van a ver esta enseñanza en el canal. Te damos las gracias, Padre del cielo, por la salvación que has puesto en nosotros. Esta tarde venimos, Señor, con gratitud delante de ti, porque te ha placido, Señor, revelar a tu Hijo Jesús en nosotros. Invocamos tu nombre con toda reverencia. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, que todo lo que vayamos, Señor, a escuchar, Señor, y en mi caso a decir en esta tarde, vaya de acuerdo a la sana doctrina, que sea el Espíritu de Dios el que hable. Señor, yo en lo personal muero al yo y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra, Señor, para que la sana doctrina sea la que edifique el cuerpo de Cristo. En esta tarde, Señor, venimos también pidiéndote perdón por toda falta, toda rebelión, toda maldad, toda acción que haya ido en contra de tus mandamientos, toda emoción desordenada, todo pensamiento indebido, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, te pedimos perdón y te pedimos, Señor Jesús, que tú eres, Señor, nuestro abogado, que intercedas delante del Padre a favor nuestro, Señor, si hemos cometido pecado, como lo dice en Primera de Juan, Señor, y te pedimos, Padre, que no haya ninguna interrupción. Venimos atando y cancelando toda obra satánica de maldad. Ponemos la armadura completa, todos los que estamos ahorita conectados, Señor, y te pedimos que el mensaje venga directamente del Espíritu Santo. Así te lo estamos pidiendo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Pon en nosotros ese temor y esa reverencia a ti, Señor, para entender el mensaje de hoy, Señor, tiene que ver con la obra que hiciste en la cruz del Calvario para darnos una nueva identidad como tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 32, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, la dicha del perdón. Lo escribe, se le atribuye al rey David y dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Gloria a Dios, Señor, por el perdón. Padre del cielo, te damos las gracias por eso. Aquí dice, y en la Reina Valera dice, bienaventurados, ¿verdad? Quienes se les perdona desobediencia, que ya el Señor no culpa o no inculpa de pecado. Y hoy vamos a estudiar eso en esta enseñanza. Vamos ahorita a compartir la pantalla para la enseñanza. Bueno, entonces damos inicio a la enseñanza de hoy. La filmina inicial siempre con toda la información del Ministerio de Padre, el correo electrónico, el WhatsApp, la dirección del canal de YouTube.
el de Instagram y el Facebook. Ministerio Padre, un ministerio de restauración y evangelización y consejería, 100% gratuito, para predicar la palabra de Dios y la sana doctrina. En esta tarde, el Señor lo que nos pone juntos, hemos estado viendo en esta semana anterior, ¿verdad? Que el Señor a través del nuevo nacimiento nos da una identidad nueva en Cristo. Y ahí viene una filmina donde sale un hombre o una mano con una lupa escudriñando o viendo de cerca la palabra escrita en hebreo del Antiguo Testamento. Y bueno, nosotros somos llamados a escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar es analizarla. Y la semana pasada estuvimos viendo eh, al final de la prédica una lista de 42 títulos que vienen en el Nuevo Testamento, que nos ayudan a entender cuál es nuestra nueva identidad. Si nosotros analizamos la lista de la semana pasada, cosa que yo la incluí nada más por referencia, para la gente que no la ha podido ver la prédica que está en el canal, eh, se llama Nueva Identidad en Cristo, vemos que la lista empieza en el libro de Efesios y de ahí viene en orden, de acuerdo al orden de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los 27 libros, pero no están de las cartas que escribió Pablo, no está ni Romanos ni Gálatas. Y hoy vamos a ver un principio, ¿verdad? De que nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que saber cuál es la identidad a la que Dios nos ha llamado. Tenemos que renovar los pensamientos para convertirnos en esas nuevas criaturas que la Biblia dice que tenemos que convertirnos, ¿verdad? Y aquí está la lista que compartimos la semana anterior en orden. Aquí vienen títulos que están, por lo menos en la traducción Reina Valera 1960, viene con estos títulos y los versículos van a coincidir en cualquier traducción que tengamos al español. Son 3 filmines las que compartimos. Un obrero aprobado, hacedores de la palabra, la sabiduría de lo alto. Es como un caminito o un edificio, como el Señor lo puso, de 3 niveles o de varios niveles, donde vamos cuarto por cuarto aprendiendo de qué se trata la nueva identidad en Cristo. Esto es nada más para recordar lo que vimos la semana anterior. Y hoy lo que vamos a ver es que en este camino que tenemos todos por delante, nos va a acompañar un principio, ¿verdad? Que es el que el Señor Jesús vino a enseñarnos, de que la cruz es un instrumento de muerte. Los que hemos estado revisando en algún momento el hebreo, ¿verdad? El hebreo original o el hebreo antiguo, cada letra de las 22 letras son pictogramas, son imágenes que tienen un significado. Y sabemos que la primera letra del alefato hebreo, que es la Aleph, representa eh, al Padre, Dios el Padre. Y la última, que es la letra número 22, el pictograma es una cruz. Ve cómo la cruz, que es la última letra del alefato hebreo, representa la obra que el Señor vino a hacer personalmente en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a repasar que la cruz en la que el Señor murió es un instrumento de muerte donde nosotros tenemos que saber que el Señor, por ejemplo, en Primera de Pedro 2, lo dice, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El matar personas, ya sea guindándolas de un madero o de una cruz, eso viene, ¿verdad?, desde el libro de Josué. En la historia se le atribuye al imperio persa eh, el origen de estar o de matar personas no en una cruz, sino en un horcón, solo un madero, ¿verdad? Vertical. Y ahí
los guindaban, y ya fuera que estuvieran muertos antes o que agonizaran ahí y murieran ahí. Es el Imperio Romano al que se le atribuye el ponerle, ¿verdad? El horcón horizontal, el hacer una T o una cruz, cosa que la última palabra del alefato hebreo, ¿verdad? Que es la Tav, es el sonido que genera en el hebreo es la letra T o el sonido T, ¿verdad? La Tav. Bueno, es Roma, la que se le atribuye el ponerle el horcón horizontal. Y en la cruz, en una cruz romana, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿verdad? Que nosotros cuando nacemos de nuevo, la Biblia dice que el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es que es tan importante entender qué fue lo que sucedió o qué es lo que sucede durante un bautismo de una persona adulta en su libre albedrío, porque representa el morir al yo. El morir al yo nos va a acompañar en todo nuestro camino cristiano. Y vamos a ver que el apóstol Pablo escribió bastante acerca de eso, principalmente en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas. Por eso no estaba en la lista de la semana pasada de esos dos libros, porque hoy vamos a ver que en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace énfasis en qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario y que hay dos leyes que luchan entre sí. A una se le llama vivir en el espíritu y a otra se llama vivir en la carne. ¿Ok? Entonces estamos empezando con ese fundamento, que el Señor Jesús, Él pagó por nosotros en una cruz, cosa que está, digamos, profetizado desde el Antiguo Testamento. Que en los Salmos decía y dice que se le iba a perforar las manos y los pies, que se le iba a dar vinagre, que se iban a repartir las ropas, ¿verdad? Que iba a ser llevado como un cordero al matadero, etcétera. Ahí fue donde el Señor Jesús pagó por nosotros, en ese instrumento de muerte, que es la cruz. La Biblia dice que en el bautismo nosotros somos crucificados en nuestro viejo hombre. Eso es lo que dice en Romanos 6, en todo el capítulo. Lo dice, nada más aquí voy a leer el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya vamos a profundizar con esto. Y también el Señor, cuando Él empezó a predicar, incluso antes, ¿verdad? De ser crucificado, Él le decía a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día es constante, no es solo un evento, sino que es todos los días. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Porque esas 42 títulos de las tres filminas anteriores, si nosotros no hemos muerto al yo y todavía andamos en las obras de la carne, esa lista para nosotros no va a tener ningún sentido, porque ni siquiera la vamos a entender. Y ya vamos a profundizar en eso. Entonces, el Señor desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él promete en la Escritura que va a venir a libertar cautivos y abrir la cárcel a los presos. Está en Isaías 61:1. Él promete que nos va a sacar de la esclavitud. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas, que ahí viene la palabra evangelio, que significa buenas noticias, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús no sacó a nadie de una cárcel física durante su ministerio sobre la tierra, pero Él liberó personas de cautividad, de posesión de espíritus inmundos, y también Él pagó la fianza para que nosotros fuéramos libertados de la esclavitud al pecado. Entonces, la profecía de Isaías dice que nos iban a liberar, ¿verdad? Iban a abrir la cárcel a gente que está presa. Ahora, la Biblia dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Que son 16 capítulos. El libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo
se atribuye que fue escrito aproximadamente en el año 55, después del nacimiento del Señor Jesús. Y ahí él empieza a explicar, ¿verdad? Como si fuera un abogado, de qué se trata lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, porque es un tema legal lo que él hizo. Desde el inicio, ¿verdad? En Génesis, Dios dijo, si comen del fruto que les dijo el Señor que no comieran, de cierto moriréis. Y de en adelante el pecado trae la muerte, primero espiritual y después física al mundo. Y el Señor Jesús, ¿verdad? Vino aquí a resolver ese problema. La Biblia dice en el libro de Romanos 3, ¿verdad? Que antes de que el Señor Jesús viniera a pagar por nosotros, el Señor nos dio la ley, o dio la ley, para que todos supiéramos que nunca íbamos a poder cumplir los mandamientos sin fallar. Solo Jesús pudo cumplir los mandamientos, y no son solo 10, son 613, ¿verdad? Que están en el Antiguo Testamento, porque hay mandamientos y estatutos, y el único que los cumplió todos fue el Señor Jesucristo. Entonces dice en Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir aquí que si no nos hubieran dejado la ley, no hubiéramos sabido en qué íbamos a hacer la transgresión de la que leímos ahora en el Salmo 32, que ya el Señor nos perdonó, ¿verdad? Si no hay reglas, uno no sabe en qué está rompiendo las reglas. Pues la Biblia dice que para eso nos dejaron la ley, para saber que todos hemos roto los mandamientos y todos tenemos que nacer de nuevo. En el capítulo 7, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y dice el apóstol, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, que es el mandamiento número 10, no codiciar, ¿verdad? No querer lo que no es de uno, lo ajeno. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que lo que le da al pecado, ¿verdad? La autoridad de traer muerte espiritual es la ley. Ahora, eso lo vemos nosotros hasta en los niños, ¿verdad? Hay varios versículos en la Biblia que hablan de que se desviaron, hablando mentiras desde la matriz. Hay algo en nosotros que ya viene, ¿verdad? Cuando uno le dice a un niño o a una niña, no haga tal cosa, ¿verdad? Es prácticamente decirle, vaya, hágalo. Es como una rebelión que ya viene en nosotros los seres humanos, de que si se nos dice una cosa, hacemos lo contrario. No meta el tenedor al tomacorriente. Y ahí va a meter el tenedor al tomacorriente. Entonces, lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es que la Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, tenemos efecto de dos leyes. Aquí vamos a leerlo en Romanos 7. El apóstol Pablo escribió que el pecado mora en la carne del ser humano, ya viene en nosotros, y se manifiesta desde que uno es pequeñito, el sentido de la rebelión a las órdenes y la autoridad. Por eso es que hay que disciplinar a los niños, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Romanos 7:15 dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y aquí habla de una ley, que está en rojo. Aquí hay un contraste entre la que está en rojo y la celeste. Hallo esta ley, dos puntos, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros del cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice el apóstol? Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Aquí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Por decir una lucha entre dos leyes, la ley de Dios y la ley de la carne,
que está en el ser humano, está en nosotros. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Lo vimos en la filmina anterior, dice que el cuerpo de pecado muere. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en la filmina en Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor pone el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros, ¿verdad? Tengamos la ayuda directa del Espíritu de Dios para poder vencer las obras de la carne. Sin el Espíritu Santo adentro, no se puede vencer las obras de la carne. Eso está escrito en Romanos 7, que son dos leyes que están una en contra de otra. Ahora, antes de conectarnos, estábamos poniendo el mensaje que tuviera en la Biblia a mano, porque lo vamos a leer tanto en Romanos como en el libro de Gálatas, porque hay una concordancia en algunos capítulos de Romanos, ¿verdad? Y de Gálatas, donde el apóstol Pablo habla acerca de vivir en el Espíritu y deshacer con la ayuda del Espíritu Santo las obras de la carne. Entonces estamos viendo en esta filmina que hay dos leyes y las dos son antagónicas, o sea, van en contra una de la otra. El apóstol Pablo dice que con la mente él quería servir a Dios, pero que el cuerpo le daba otras órdenes. Y bueno, nosotros podemos dar este testimonio de que eso es una lucha diaria. Por eso el Señor Jesús lo dijo, que el que no toma su cruz cada día y no viene en pos de mí, ¿verdad? No puede ser el discípulo, porque todos los días tenemos luchas con la carne. La carne no es la que manda, la carne se somete, ¿ok? Pero estamos viendo que el apóstol lo dejó por escrito, que hay leyes que están escritas en la carne, que le dice la ley de pecado, ¿verdad? La ley del pecado y la otra la ley de Dios. Y que el que nos liberta, ¿verdad? De querer hacer lo bueno y no poder, o querer dejar de hacer lo malo y no poder, es Jesucristo, es el Señor Jesucristo, ¿ok? Porque aquí dice que un ser humano dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y es cierto, cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Cualquiera que sea el pecado, uno se siente mal, prácticamente uno se siente indigno y ahí viene la culpa y un montón de cosas que el enemigo pone. Para eso está Primera de Juan, capítulo 1, donde dice que tenemos un abogado en Cristo cuando fallamos ocasionalmente. La gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios, hoy vamos a leer que no puede dominar las obras de la carne, no se puede. Es imposible, dice la Escritura. ¿Ok? El nuevo nacimiento nos liberta de la esclavitud al pecado. Si en Romanos 6, ¿verdad? Dice en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso es para la gente que ya ha nacido de nuevo, o un nacimiento genuino, con arrepentimiento genuino, porque la Biblia dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente que dice que ha nacido de nuevo, pero los frutos no los acompañan. Dicen una cosa y hacen otra. La Biblia dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí dice que a través de la obediencia, la doctrina singular, la sana doctrina, es que nos hace el Señor libres de ser esclavos del pecado, de seguir haciendo lo que uno no quiere hacer, lo que lo daña a uno y lo que lo daña y daña a las personas que uno más ama. Llámese lo que sea: ira, agresión, maldición, fornicación, adulterio, ser desleal, mentiroso, estafador, borracho, etcétera. Eso está en listas, ¿verdad? Que vienen precisamente en esos 42 títulos que vimos la semana pasada que hay que estudiar. Pero hoy lo que estamos viendo es que si uno no le pone, ¿verdad? Encima de las obras de la carne, el vivir en el Espíritu, ni siquiera vamos a haber abierto la lista en estos 8 días que pasó, a menos de que de verdad no haya habido chance de hacerlo.
es muy probable, ¿verdad? Que todavía algunas personas ni siquiera hayan hojeado la lista, porque no es la prioridad. Y el que no sea la prioridad, lo de Dios, ¿verdad? Es una obra de la carne. Pues estamos viendo esto hoy. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un proceso y como fin o el objetivo de la vida eterna, porque la paga del pecado de muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice que nos hicieron libres de ser esclavos del pecado y nos hemos hecho, Dios nos hizo siervos. La palabra en griego es doulos. Un dulo es diferente a un esclavo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay leyes acerca de los esclavos. Hay gente que no entiende por qué Dios permite la esclavitud en el Antiguo Testamento. Bueno, en Deuteronomio 28, en todo el capítulo, describe por qué es que Dios permite la esclavitud y tiene que ver con la desobediencia del hombre. En todo caso, una persona cuando servía 7 años, ¿verdad? A un patrón o a un amo, dice el Antiguo Testamento, al séptimo año se le daba la libertad, pero si ese siervo o ese esclavo quería quedarse en la casa de su señor voluntariamente, porque ya tenía una relación con su señor, al punto donde le dice, ¿verdad? Que aquí me va bien, quiero quedarme, ¿verdad? Ya amaba la casa de su señor y le quería servir voluntariamente, esos son dulos. Entonces la Biblia dice que le hacían un huequito en la oreja y le ponían una marca de la casa de su señor. Entonces ya tenía la reputación de la casa de su señor en la comunidad donde vivía. Ya lo reconocían de que era un siervo del señor de la casa. Esos somos nosotros. Estamos llamados a servir. Lo vimos la semana pasada, no a que nos sirvan, pero de ser esclavo del pecado a no poder dejar de pecar ni hacer lo malo, el Señor nos rompe esas cadenas, ¿verdad? De ser esclavos a hacer lo malo aunque uno no quiera, a dañarse uno mismo y a dañar a la gente que uno ama aunque uno no quiera, ¿verdad? Porque hay involuntario espiritual, malo y bueno. Si no somos hijos de Dios, lo involuntario espiritual malo es muy fuerte. Hay cosas que jalan al ser humano, ¿verdad? Y no puede parar de pecar. Involuntariamente lo hace, casi involuntariamente, ¿verdad? Hay algo muy fuerte. Y también está lo involuntario espiritual bueno, que es cuando el Espíritu Santo está dentro y empieza a quitarnos todo lo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Las malas palabras, la ira, el enojo, la tristeza, la angustia, la envidia y un montón de cosas que la Biblia le dice las obras de la carne. Entonces, la Biblia dice que el Señor nos dejó, nos liberó de ser esclavos y nos matricula, ¿verdad? Para ser los siervos de Él. Siervos de la justicia es hacer lo que a Él le agrada. Y una de las actitudes que cambian es que a uno le gusta y le genera gozo agradable a Dios. No es algo que es cansado, ni es molesto, ni es gravoso, dice la Biblia. O sea que uno le pesa, le cuesta, le duele, lo entristece o lo enoja hacer caso a lo que la Biblia dice. No, esa es una mala señal. Cuando esa actitud está, eso es una obra de la carne. Quiere decir que la carne está disparada. Es un término, ¿verdad? Aquí en Tito, Pablo también lo dice. En la nueva traducción viviente, Tito le escribe a Tito, le dice, en otro tiempo, está hablando Pablo a Tito, nosotros, se le está diciendo a Tito y él mismo se está metiendo en la lista, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. La Biblia a esto le dice concupiscencia, para que lo busquen en el diccionario. La concupiscencia, que es una palabra que nosotros, por lo menos aquí en este país, no usamos, tiene una definición que es un deseo incontrolable de hacer lo que no es bueno, ¿verdad? Es un deseo incontrolable hacer lo ilícito en diferentes categorías, ¿verdad? Porque la definición casi siempre está orientada a los placeres sexuales o al desorden en esa parte,
no solo eso, tiene que ver con otro tipo de cosas, adicciones a sustancias, por ejemplo, adicciones a comida. Este, es un deseo demasiado fuerte de hacer cosas que no convienen. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que eso está escrito en una ley que se llama la ley del pecado que está en nuestra carne. Dice el apóstol, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y aquí menciona el Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu, con mayúscula, sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Gloria a Dios por esto. El Señor nos quitó de ser esclavos a través del arrepentimiento y creer en el Evangelio. El Señor pone el Espíritu de Dios dentro de nosotros y es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, ¿verdad? En esta lucha de esas dos leyes, que es una lucha diaria. También la Biblia dice que nos justificó delante de sus ojos, no por obras, dice la Biblia, sino por la fe en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. De ahí en adelante el proceso de santificación sí requiere que uno participe. Por eso la lista de las 42 títulos, ¿en qué me tengo que convertir yo? Bueno, en lo que dice la Escritura, porque nos da una identidad nueva. Pero siempre y cuando yo esté viviendo en el Espíritu, esa va a ser la prioridad. Si yo estoy viviendo en la carne, eso va a ir quedando totalmente relegado a una segunda o tercera prioridad o a la última prioridad, porque esa no es la prioridad para alguien que vive en la carne. Ok. Esta filmina ya la hemos visto anteriormente y ahí es donde vamos a abrir la Biblia. Hay un contraste entre la filmina, entre la matita de la izquierda que tiene la semilla muerta, bueno, está negra porque la Biblia dice que está muerta en delitos y pecados, está en Efesios 2, del 1 en adelante, y dice simiente de la serpiente, pues está en Génesis 3, ¿verdad? La Biblia le dice el trigo y la cizaña, dice los hijos de la luz o los hijos del diablo, sería también el otro título semejante. Y vemos, ¿verdad?, que está la raya en la parte del centro que divide una condición de la otra y hay una rayita verde, una flecha, que sería como explicarle a una persona cómo nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y vemos que aquí la semilla, ¿verdad?, cambia de color porque esta ya ese es el Espíritu de Dios dentro. ¿Por qué una mata, una maceta? Puede ser un árbol también, ¿verdad? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, esta mata de aquí o esta planta genera frutos, ¿verdad? Que no son los que Dios espera. Y una persona que genera estos frutos no puede cambiar los frutos hasta que no haya un cambio de semilla. Entonces, vamos a leer que la Biblia dice, vámonos al libro de Romanos, para los que tengan la Biblia por ahí cerca. Romanos 6, versículos del 7 al 14. Lo voy a leer. Romanos 6, del 7 al 14. En Romanos 6 hay un título que dice muertos al pecado. Voy a leerlo desde el 7 al 14. Dice, porque el que ha muerto, perdón, ha sido justificado del pecado. Para el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, morimos a la vieja naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces, por eso es una nueva criatura. Por eso hay que nacer de nuevo. Porque lo que se queda de este lado es nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Sigo leyendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que el que manda en el cuerpo
¿verdad? No es la concupiscencia. Repito, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí dice que si nosotros verdaderamente hemos muerto al yo y hemos muerto a la vieja naturaleza pecaminosa, ya no reina el pecado en el cuerpo de uno. Quiere decir que sí se somete. Capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo usa el matrimonio como un ejemplo. Voy a leer el 7 del 1 al 6. Analogía tomada del matrimonio. Muy interesante. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces aquí dice que antes, ¿verdad? Antes de haber muerto a la vieja naturaleza pecaminosa, aquí lo que mandaba eran las pasiones, lo que se le viene a uno y se le antoja en el cuerpo y lo que se le antoja en la mente, ¿verdad? Era lo que mandaba aquí en esta condición. La Biblia dice que una vez que uno muere, aquí toma la analogía como si uno hubiera enviudado de su esposo anterior. Entonces, si nuestro esposo ahora en el nuevo nacimiento es Jesucristo, ¿verdad? Se puede deducir que el esposo anterior, que era el que mandaba, es el enemigo, es el adversario. Y aquí dice que cuando morimos en el nuevo nacimiento, entonces enviudamos de ese esposo y ahí ahora sí somos la esposa y la prometida y la desposada del Cordero y nos dan una naturaleza diferente donde a través y por medio del Espíritu Santo podemos ser obedientes, ¿verdad? A lo que dice la Biblia, siempre y cuando hagamos morir las obras de la carne. En Romanos 8, todo el capítulo lo voy a leer del 1 al 18, porque aquí es donde dice que hay una diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne, y es una lucha diaria, ¿ok? Entonces, cuando nosotros leamos Gálatas, ya casi vamos a leer Gálatas, estamos nada más leyendo en Romanos 8 y haciendo énfasis en que en Gálatas habla también de las obras de la carne. De hecho, da una lista de 17 obras de la carne. En Romanos 8 también habla de las obras de la carne, pero tiene el título Viviendo en el Espíritu. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El cuerpo del Señor Jesús, la Biblia dice que quedó prácticamente desfigurado. La Biblia dice, ¿verdad?, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nunca va a hacer caso, la carne hay que crucificarla, ¿verdad? Porque es una analogía de la muerte a los deseos de la carne. Aquí dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ya vamos a dar la lista. La lista en Gálatas 5 empieza, ¿verdad? Por fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia,
Los primeros tienen que ver con la parte de inmoralidad. Y aquí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Aquí vemos ese contraste de los dos pensamientos, ¿verdad? En la ley de Dios o en la ley del pecado. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquí dice que es imposible que una persona que viva en las obras de la carne haga caso a la ley de Dios. Romanos 8, 7. Sigo leyendo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces es una evidencia de que una persona que dice que es cristiana, que vive en las obras de la carne, en algún momento deja de tener el Espíritu Santo adentro, porque lo dice en el versículo 9. Sigo leyendo el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, refiriéndose a que ya la naturaleza pecaminosa no es la que manda, porque ya ahí, porque está el Espíritu de Dios ayudándonos a tener dominio propio. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 13 es un versículo que hay que subrayar, porque aquí dice que es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne. Entonces, si el Espíritu de Dios no está presente, no se puede luchar en contra de las obras de la carne, cualesquiera que sean. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Las personas que estamos ahorita conectados, que estamos escuchando esta prédica, tenemos que haber recibido testimonio de sentir el Espíritu Santo. Porque aquí lo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, Romanos capítulo 8, ¿verdad? Habla de vivir en el Espíritu y hace el contraste de que si uno no está viviendo en el Espíritu, las obras de la carne son las que mandan en la vida de una persona. Si nos vamos al libro de Gálatas, que también lo escribió el apóstol Pablo, y nos vamos a Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículo 1 dice, estad firmes en la libertad, porque ya hemos sido librados de la esclavitud al pecado. Y si vivimos en el Espíritu, las obras de la carne están, digamos, bajo control, no están disparadas. Si están disparadas, ¿verdad? Hay que meterse duro en el sentido espiritual con las armas que el Señor nos ha dado. Primero, un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, la persona va a volver al mundo. Es una de las consecuencias de un arrepentimiento no genuino, que no entiende la persona lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y empieza, ¿verdad?, a andar, como dice la Biblia, en dos corrientes de pensamiento. No ha tenido un encuentro personal con Cristo todavía. Puede ser que sea convencido, pero no convertido, porque la evidencia, ¿verdad?, no es el fruto que Dios está esperando de una persona
genuinamente convertida al Señor. Es querer agradarle y eliminar las obras de la carne, y si se disparan, hay que someterlas a través del ayuno, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de tener una comunión con Cristo. Porque hace la analogía de dos esposos, uno que se murió, que sería el enemigo, y el otro que está vivo, que fue el que nos rescató. Entonces la pregunta es, ¿será que uno se devuelve a buscar al esposo anterior? ¿Verdad? Dicen en el libro de Gálatas 5, ¿verdad? Versículo 16, las obras de la carne y el fruto del espíritu. En Romanos 8 no dice cuáles son las obras de la carne, aunque habla de envidia, ¿verdad? Y de otras cosas, pero aquí sí le pone, pone 17, el apóstol. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mismo principio que leímos al principio de que hay dos leyes, ¿verdad? Una la ley de Dios y la otra la ley del pecado que está en el cuerpo, en los miembros del ser humano, en el cuerpo, y que no se va a someter si no está el Espíritu Santo dentro. Aquí dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Aquí hay un versículo que dice que esas dos leyes se oponen entre sí. Y dice, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Porque entonces si el Espíritu Santo está dentro, Él no nos deja hacer lo que uno quiera, sino que Él es el que manda y el cuerpo ya no es el que manda. Pero repito, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y hay más influencia de la carne que el Espíritu Santo es porque esa parte está creciendo más o está más fuerte que la parte espiritual. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí viene una lista de 17. Las primeras cuatro tienen que ver con deseos desordenados en la parte de intimidad, adulterio, ¿verdad? Que es relación ilícita entre gente casada, fornicación entre gente soltera, relación íntima ilícita entre gente soltera. Inmundicia está en todo el Levítico 18, ¿verdad? Y otros lugares. Tiene que ver con esa parte de la parte íntima. Lascivia, que es un deseo desordenado a algo. Ahí pueden haber adicciones. La lascivia. Esos primeros cuatro tienen que ver con la parte, ¿verdad?, de deseo hacia lo ilícito. Cuando vemos el quinto de la lista es idolatría. Qué interesante que la idolatría es una obra de la carne. La idolatría, la gente que tiene idolatría en su corazón defiende la idolatría porque es una estructura, es una tradición, está apoyada o fortalecida por espíritus que han ido creciendo, ¿verdad? En la persona, porque ese espíritu se defiende con argumentos que no existen. A nivel bíblico uno puede demostrar que es un pecado abominable para Dios el tema de la idolatría. La gente cuando se le toca la idolatría se enoja y algunos se enojan más fuertes que otros, ¿verdad? Desde que se están enojando por un argumento que está en la Biblia es una mala señal, porque no es un tema de razonamiento, es un tema de defender algo que está muy crecido adentro y que es basado en una mentira. La idolatría es una obra de la carne. Está junto con la hechicería, porque la Biblia dice en Primera de Samuel, ¿verdad? Que así como el pecado de idolatría es la obstinación y la adivinación y la idolatría y la rebelión. Pone cuatro cosas en la misma repisa: rebelión, obstinación, idolatría y adivinación. En esta lista, la idolatría, ¿cuál sigue? La hechicería. Que el principio de la hechicería es someter la voluntad de una persona para que esa persona haga lo que yo quiera. Ese es uno de los principios de la hechicería, ¿verdad? Es poder someter la voluntad de otra persona a que haga lo que yo quiera. También la hechicería se usa para dañar la salud de otra persona, para matar a otra persona. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 13, del 17 en adelante.
La enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, es la misma, o sea, son enemistades, simplemente que significan cosas diferentes. Una enemistad puede llevar a un pleito, sí. Los celos pueden llevar a enemistad y pleito, sí. Las iras, que es enojo descontrolado, sí. Contiendas, parecen sinónimos, pero no son, ¿verdad? No es lo mismo celos que ira, pero los celos, sentir celos o sentir envidia, es una obra de la carne. Si uno tiene celos hacia una persona, ¿verdad? Cosa que en Proverbios lo dice. Dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Una persona que padece de envidia, ¿verdad? No la puede disimular. A veces se pone blanco o blanca o verde. No le sale ninguna frase, ¿verdad? Para elogiar a un hermano o una hermana en Cristo. No le sale, ¿verdad? Se le va el aire, se desmuda su rostro. ¿Qué tiene que hacer una persona que tenga ese síntoma? Tiene que ayunar. Y también, si la envidia tiene que ver con algo que tiene que confesar al hermano o la hermana, se lo tiene que decir, ¿verdad? Porque eso es desatar cosas aquí en la tierra para que sean desatados en el cielo. Porque la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Ira, parte de las obras de la carne, que es cuando una persona se enoja y pierde el dominio propio y la gente mata, por ejemplo, ¿verdad? Que pierde el dominio propio por enojo. Después dice disensiones. Disensiones es cuando, por ejemplo, en una casa, en una familia, nunca se ponen de acuerdo en nada, en cosas tan básicas y sencillas, pero no, es siempre una persona dice una cosa y la otra dice otra. Es estar en diferente espíritu. Herejías, una herejía es un error doctrinal que hace que la gente se vaya al infierno. Por ejemplo, hay doctrinas que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que es creación de Dios. Hay varias, ¿verdad? Es más, hay otras que dicen que Jesús no tiene hijo, como el Islam dice que Jesús no es hijo de Dios, es un profeta. Bueno, eso es una herejía. Esa es una herejía, es una obra de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cuando dice cosas semejantes a estas, quiere decir que la lista sigue, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces está diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu? Y empieza con el amor. Y lo vimos la semana pasada, cómo de verdad, cuando el Señor nos revela de qué se trata, lo que Él hizo por nosotros, uno entiende que la vida de uno ya no le pertenece a uno, sino que está puesta para el servicio del Rey nuestro, que es el Señor Jesús, y también es el estar consciente de que la Biblia dice que hay que tener amor por las almas perdidas y amor por los hermanos en Cristo. Una persona que esté disparada en las obras de la carne no siente compasión por ninguna otra persona, está ensimismada, no tiene amor genuino hacia las almas perdidas ni por los hermanos en Cristo, porque estamos viendo el contraste. ¿Qué tiene que hacer? Buscar al Señor, ¿verdad? Reforzar, fortalecer la relación y la comunión con el Espíritu Santo para que todo eso se vaya disminuyendo y sienta un amor genuino por las almas. Dice la Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez, la cruz es un instrumento de muerte. Es un instrumento de muerte. En el mes de junio estábamos viendo algunos videos, ¿verdad? De este mes del orgullo, entre comillas y paréntesis, de cómo las blasfemias, ¿verdad? De algunos grupos sociales llegan a incluso a execrar el símbolo de la cruz en actividades públicas. Es tanto lo que molesta la cruz al reino de las tinieblas que la usan, ¿verdad? Y Pablo el apóstol lo dijo. El apóstol Pablo lo dice que él, ¿verdad? Cuando predicaba la cruz de Cristo,
él recibía persecución. ¿Por qué no usan otro símbolo? Algunas, creo que fue en México, que estuvieron pasando un video donde era un relajo lo que estaba pasando ahí, pusieron una cruz y gente encima haciendo cosas que no convienen. ¿Por qué usan la cruz? ¿Por qué? Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que les salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice también en Gálatas 5:11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, como diciendo, ¿por qué me persiguen cuando yo predico la cruz y a Cristo crucificado? Porque fue en la cruz del Calvario que el Señor Jesús, dice, venció a todos los principados y potestades y los venció públicamente exhibiéndose en la cruz. También en la cruz es que el Señor Jesucristo pagó por nosotros con su sangre. También en la cruz la Biblia dice que Él reconcilió a los judíos y los gentiles, quitando la enemistad, ¿verdad? O sea, quitando el antisemitismo, que es una de las obras también de la carne, el detestar al pueblo de Dios. ¿Qué más sucedió en la cruz? La Biblia dice que reconcilió cosas que tenían que ser reconciliadas en el cielo y también en la tierra, porque es un horcón vertical y otro horizontal. Entonces, ¿qué hace el enemigo con la cruz? La usa como un símbolo de burla, pero él sabe, ¿verdad? Lo que pasó en la cruz. La gente que está haciendo eso encima de ese símbolo no sabe. Hay que predicarles que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Primera de Corintios 2, del 1 al 2, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando nosotros empezamos a hablar de Jesucristo y de la crucifixión y de la cruz y de la cruz y lo que el Señor hizo en la cruz, vamos a recibir persecución porque la cruz le molesta al mundo caído, les molesta, es algo que no toleran. Gálatas 6 dice, está hablando el apóstol Pablo, ya dijo son 17 horas de la carne, ok, ¿verdad? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Estoy en el 5:24. Y después voy a leer el 6 porque es continuación del 5. O sea, es el mismo tema. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiere decir que ser una persona vanagloriosa e irritar a los demás es una obra de la carne. Y después dice, ¿cómo es que hay que exhortar? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está inmediatamente después de la lista de las obras de la carne. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, quiere decir que a mí me puede corregir alguien que me encuentre en una falta. ¿Para cómo lo tiene que hacer? Y primero la persona que va a venir o va a ir a corregir tiene que ser una persona que viva en el espíritu. Y dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Sin maltratar. No es necesario maltratar para decir la verdad. Y ahí dice considerándose uno mismo. No sea que uno mismo sea probado en la misma área, ¿verdad? Porque uno está corrigiendo, digamos, una persona que está en fornicación, entonces uno tiene que considerarse, a ver si uno tiene, ¿verdad? Moralmente está bien delante del Señor para llegar a corregir a un hermano con mansedumbre, considerándome yo mismo. Y así por toda la lista que viene aquí. Dice después, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, cuando nosotros fallamos con las obras de la carne y nos van a exhortar, ¿verdad? Tienen que ser con mansedumbre y uno que va a exhortar o cuando van a exhortarlo a uno, tiene que ser, ¿verdad? Una persona que viva en el Espíritu. Finalmente, cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 6 del 7 al 10,
dice algo muy interesante que tiene que ver con las obras de la carne. Gálatas 6, del 7 al 10, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, esto también cosechará. Es una ley de siembra y cosecha, pero está hablando todavía de las obras de la carne, el apóstol. Ve el versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Quiere decir que uno de verdad puede cultivar como si fuera una parcela eh, las obras del espíritu o si no las obras de la carne. Hay una que hay que dejar que se pierda, que sería la parcela de las obras de la carne. Ahí no hay que seguir sembrando, ¿verdad? Metiendo información indebida a través de lo que uno ve, de lo que uno oye, de lo que uno conversa en lugares donde no conviene, ¿verdad? Ahí está uno metiéndole más trabajo a la parcela que debería estar totalmente cerrada. Y si seguimos sembrando en esa parcela que son las obras de la carne, entonces dice que vamos a cosechar corrupción, no vamos a tener el resultado esperado. Y después dice, no nos cansamos pues de hacer el bien, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No es fácil vivir en el espíritu. Aquí dice que no hay que desmayar, hay que seguir adelante. Y después recomienda el apóstol una de las maneras de sembrar en el espíritu es haciendo bien a los demás, dice mayormente a los de la familia de la fe. Nos está recomendando el apóstol en el versículo 10 de Gálatas 6. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está diciendo que eso es sembrar en el espíritu también. Es ayudar a los hermanos en la fe. Bueno, a todos dice aquí, oportunidad hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos, a los de la familia de la fe. Entonces dice así que si nosotros nos concentramos en la vida de los demás, en el sentido de ayudar, de contribuir, de tener misericordia, de predicar el evangelio, de ayudar a los hermanos en la fe que tienen alguna necesidad, estamos viviendo en el espíritu y las obras de la carne se disminuyen. ¿Qué se quita? El egoísmo, el egocentrismo, ¿verdad? El yo se quita. Los problemas que uno cree tener se hacen más pequeños porque entonces ya está haciendo lo que la Biblia dice. Entonces, lo que estamos viendo en esta tarde es que esos 42 títulos de la identidad en Cristo que están en la Biblia, uno los tiene que meditar, estudiar y autoanalizarse. Pero el día a día, nosotros, ¿verdad? Como dicen estos versículos de esta última filmina, la cruz sigue siendo un instrumento para matar. ¿Para matar qué? Las obras de la carne. Dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ahí dice que los que son de Cristo, si todavía no hemos crucificado las pasiones y los deseos, todavía la vieja naturaleza está viva o está floreciendo. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el apóstol Pablo sube todavía más el nivel, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Le dijo al Padre que no era que nos sacara del mundo, porque nos van a sacar en algún momento, sino que nos guardara del mal y de toda contaminación. La Biblia dice que el amor hacia el mundo se convierte en enemistad hacia Dios. Para eso es la cruz también. Ahí está el apóstol Pablo diciendo que él entendía que también la cruz era para matar la amistad con el mundo o hacia lo mundano. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí donde el apóstol dice, y lo que ahora vivo en la carne, no es que está viviendo en las obras de la carne, sino que mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Físico, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, sabiendo que Él murió por nosotros. Entonces ya nosotros no tenemos, por decirlo así, este, una vida donde podamos hacer lo que queramos. No, nosotros, la Biblia dice que el Señor nos compró con precio de sangre.
y tenemos que nosotros comportarnos de la manera que dice la Biblia. Las obras de la carne es una lucha diaria, diaria, y se somete a la presencia del Espíritu Santo. Termino aquí con el versículo que había leído al inicio, que es el respaldo de que es una lucha diaria. Y decía a todos, el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día es permanentemente. Entonces, lo que hoy hemos visto, ¿verdad? Repasando estos versículos, es que si bien es cierto que tenemos una identidad nueva en la que hay que aprender a través de la escritura, tenemos una lucha diaria entre dos leyes que son antagónicas, o sea, una está en contra de la otra, como lo leímos en el libro de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Donde dice que estas dos leyes se oponen entre sí para que uno no haga lo que quiera, sino que terminemos haciendo lo que el Espíritu Santo dice. Pues vamos a orar juntos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por la enseñanza o el recordatorio de esta tarde, donde nos recuerda, Señor, que está por escrito que tú nos has libertado, Señor, de la esclavitud al pecado. Nos has roto, Señor, las cadenas de estar sujetos a servidumbre, Señor, de estar haciendo de una manera prácticamente involuntaria lo malo, sin poder salir de círculos viciosos, de agresión, de adicciones, Señor, a lo ilícito, sea lo que sea, Señor. Tú has pagado por nosotros, Señor, nos has libertado del poder del enemigo. Hay una advertencia que dice, Señor, advertencia de volver a la esclavitud. Ayúdanos, Padre del cielo, a permanecer, y como dice la Escritura, a usar la libertad no para libertinaje, sino para ir avanzando, Señor, en santidad. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, en esta lucha diaria, Señor, en contra de lo que la Biblia dice, que son los deseos de la carne, que es una ley que está en los miembros del cuerpo del ser humano, que el apóstol escribió. Te pedimos, Padre amado, que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, Señor, para que todo lo que tiene que ver con la concupiscencia se someta, Señor, a la ley de Cristo, a la ley del Espíritu. Pedimos que quites de nosotros, Señor, eh, todo pecado recurrente, Señor, y toda idea eh, errónea, preconcebida, de que tú toleras el pecado recurrente. Ayúdanos, Señor, a ir avanzando para poder nosotros, Señor, trabajar diariamente por medio de la obediencia y el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a destruir toda influencia de las obras de la carne. Padre amado, te damos las gracias por este día. Yo te doy las gracias, Señor, porque has permitido que esta enseñanza, Señor, se dé en esta tarde como un complemento del título la semana pasada, que es Identidad Nueva en Cristo, para saber, Señor, que mientras avanzamos día a día, la lucha de mantener la carne sujeta, Señor, es una lucha diaria. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que tú vas a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante y a no desmayar, Señor, para seguir, dice, cosechando y sembrando, Señor, el bien en personas que no te conocen y también, Señor, en tener en cuenta que somos parte de un cuerpo de Cristo que se ayuda mutuamente. Ayúdanos, Señor, a perdonar pronto toda ofensa, a pedirte perdón pronto cada vez que fallamos contra ti, que es prácticamente todos los días, a tener un arrepentimiento inmediato, Señor, una vez que uno falla, y también a pedirle perdón al prójimo cuando le fallamos, Padre del cielo, inmediatamente, para que eso, Señor, no se convierta en endurecimiento de corazón ni en una entrada para el adversario, para no darle ocasión, Señor, al adversario. Así te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a todas las personas que están ahorita conectadas y a los que van a ver el video en el canal de YouTube, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz y de los otros 8, Señor, componentes del fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener, Señor, un amor genuino por las personas que no te conocen y a no ser egoístas, Padre del cielo, con el mensaje, sino a compartirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, que pasen muy buenas tardes, que Dios los bendiga y muchas gracias
por haberse conectado en esta tarde.